ante todo esto. Bueno, en cuanto a su clasificación, vamos a tener dos tipos principalmente en que se pueda dividir la hipertensión. Está la esencial y la secundaria. La esencial también se le llama primaria o idiopática debido a que no se conoce exactamente su fisiopatología, se cree que tiene origen multifactorial y no se conoce una causa exacta que la origine, a diferencia de la hipertensión secundaria, que ya hay patologías establecidas que generan esta hipertensión. Es muy importante hacer un buen diagnóstico de la hipertensión debido a que 10 al 20% de los pacientes a los que se les encuentra un aumento de la presión y se les hace el diagnóstico de hipertensión no son, aquí me equivoqué, perdón, no son hipertensos. Entonces se puede estar tratando inadecuadamente. También ocurre lo que se conoce como síndrome de la bata blanca, que muchas veces el paciente pues, sabe que va al médico y se empieza a poner nervioso o sabe que le van a dar un examen y pues se puede hacer un mal diagnóstico. Entonces tomar estos factores en cuenta también. En cuanto a su definición de los diferentes organismos, la AJA y el Colegio Americano de Cardiología la definen como presión arterial sistólica persistente mayor o igual a 130 milímetros de mercurio y o presión arterial diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. El Joint National Committee en su octava reunión la definió como la presión arterial sistólica persistente de mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y o presión arterial diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Y la hipertensión en niños menores de 13 años es cuando es mayor o igual al percentil 95 o menor al percentil 95 más 12 milímetros de mercurio, o cuando se encuentra una presión arterial sistólica mayor o igual a 130 milímetros de mercurio y o presión arterial diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. Y esto pues es importante ya que en la actualidad es ocasionada por el síndrome metabólico que cada vez lo encontramos a edades más tempranas o que se puede encontrar una hipertensión secundaria. En cuanto a estos criterios, no sé si el doctor cuál crea que sea el más adecuado que nos recomiende basarnos para usar las cifras. En la GPC se mencionan estas cifras, pero no sé si sean las más adecuadas para usar. Bueno, en niños básicamente es la edad más 100 para la sistólica. Y para la diastólica es la mitad de la sistólica más 10. Ok. Está bien. En cuanto a su epidemiología, tenemos que la hipertensión se relaciona en el 65 a 75% con obesidad y sobrepeso. Y aquí en México, 3 de cada 10 mexicanos mayores a 20 años van a ser hipertensos. En relación según el sexo, se ha encontrado que en menores de 45 años es más frecuente en hombres que en mujeres. Sin embargo, cuando aumenta la edad arriba de los 45, es equivalente igual en hombres que en mujeres. Sin embargo, conforme va avanzando todavía más la edad, es más prevalente en mujeres. Aumenta con la edad, mayores de 60 años, y el 85 a 95% de los casos va a ser de tipo esencial. Y aquí tengo unas tablas de los grados de severidad, que bueno, tenemos aquí según la AJA y el Colegio Americano de Cardiología, los valores normales 120-80. Entonces ya se encuentra elevada la presión entre 120, 129 y la diastólica se mantiene en 80. Se clasifica como grado 1 cuando la sistólica está de 130 a 139 y la diastólica de 80 a 89, y el grado 2 cuando la sistólica es mayor o igual a 140 y la diastólica. Y en cambio la JNS maneja las mismas cifras de presión normal, pero aquí entra el concepto de hipertensión con la sistólica entre 120 y 139
y la diastólica 80-89. El grado 1, lo hace a partir de 140 hasta 159 sistólica y diastólica 90-99, y el grado 2 mayor a 160 y la diastólica mayor o igual a 100. Según la cifra que esté elevada, se puede clasificar como diastólica, sistólica o ambas elevadas. La diastólica es dependiente de resistencias o de volumen, pero no es por el aumento del gasto cardíaco. Aquí está en relación con la renina elevada o baja, y esta es más frecuente en pacientes de edad avanzada por la aterosclerosis. En cambio, la sistólica aparece en las condiciones que se eleva el gasto cardíaco o por cambios hemodinámicos. Hay varias causas, pero entre las más importantes es la pérdida de la elasticidad de la aorta. Y este se presenta más en pacientes jóvenes, diastólica aislada o sistólica aislada. Y la mixta, pues es la que se eleva diastólica y sistólica y es la más frecuente que vamos a encontrar. Perdón, doctor, es al Sí. revés. La sistólica aislada es más común en sujetos avanzados, en ancianos. Y la diastólica aislada es más común en jóvenes. Sí, cierto, sí, sí. Creo que aquí entonces confundí los títulos. Una disculpa. Muy bien. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que la presión arterial está dada por el producto del gasto cardíaco y las resistencias periféricas. Y a su vez el gasto cardíaco está dado por la frecuencia cardíaca y el volumen latido. Entonces, cuando se altera cualquiera de estos factores, vamos a tener un aumento o disminución de la presión arterial. Por lo tanto, en el organismo vamos a encontrar diversos sistemas encargados de la regulación de la presión, que serían corazón, los vasos sanguíneos, el riñón y las hormonas. El corazón se va a encargar de mantener la presión de bombeo en cuanto a frecuencia cardíaca o el volumen. El tono de los vasos sanguíneos, resistencia, va a ser, aunque esté muy aumentado el gasto cardíaco, las resistencias, va a regular el volumen intravascular. Entonces, es muy importante también. Y las hormonas van a modular estos otros tres mecanismos, ya sea, por ejemplo, estimulación adrenérgica, que aumente la frecuencia cardíaca y la resistencia periférica, entre otras como aldosterona, antidiurética, etc. Aquí les puse unos ejemplos de otros sistemas que también están involucrados, por ejemplo, lo que son quimiorreceptores y baroreceptores. A nivel de la carótida, al haber un aumento de la presión, se va a distender, entonces va a mandar mediante el nervio glosofaringio hasta el bulbo raquídeo para que haya una retroalimentación y se disminuya la presión. Y cuando se detecta aumento de la presión a nivel de los quimiorreceptores o baroreceptores en la aorta, por el nervio vago va a mandar una señal también al bulbo raquídeo para que se inactive el sistema simpático y aumente la actividad parasimpática, que disminuirá la frecuencia cardíaca y haría vasodilatación, y con esto se regularía la presión arterial. Y pues si baja la presión, actúan a la inversa. Este sistema es de acción corta, entonces pues cuando hay una presión arterial ya elevada más crónica, pues este sistema ya no va a funcionar. Y el que funcionaría en su lugar sería el riñón. Hipotensión o hipovolemia, hiponatremia o aumento del tono simpático, se va a detectar en las células yuxtaglomerulares y va a liberar renina, que va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina, y luego la hormona convertidora de angiotensina la va a convertir en angiotensina 2, y esta a su vez va a liberar aldosterona. Y todos estos pues nos van a llevar a aumento del líquido extracelular y con esto aumento de la presión. Teniendo la angiotensina 2 efecto directo sobre los túbulos renales para reabsorber sodio y retener agua, aumentar la secreción de ADH y la sed y vasoconstricción. Y la aldosterona tiene efecto tanto en el túbulo distal y colector del riñón, que aumenta la secreción de potasio y disminuye esta en el plasma, bueno, en la sangre,
Y también aumenta la reabsorción de sodio y con esto la retención de agua. Y todo esto nos aumenta la presión arterial en caso de que haya una baja. Y si es el caso contrario, pues se invierte el sistema, se inhibe. Estos serían los mecanismos normales. También tenemos lo que son los péptidos natriuréticos, el auricular, cerebral y el tipo C. Y van a hacer también sus funciones, regular pues la presión arterial. Ya conocemos su origen y sus efectos. Entonces nada más es como un pequeño ejemplo aquí de la regulación del volumen sanguíneo. Si se llega a encontrar una dilatación miocárdica, se libera estos péptidos y van a inhibir la secreción de renina y por lo tanto pues todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y van a aumentar la filtración glomerular y eliminar agua y sodio para regular la presión. Okay. Ahora vamos a hablar ya, esos fueron los mecanismos que regulan la presión. Ahora vamos a ver los tipos de hipertensión. La esencial, les decía que es primaria o idiopática, no tiene una razón identificable y esta va a ser un diagnóstico de exclusión. Primero se descarta todas las causas de hipertensión secundaria y luego ya se llega al diagnóstico de hipertensión esencial. Aquí el potasio sérico va a ser normal y se cree que la causa se relaciona con predisposición genética debido a que es más frecuente que se tengan familiares que también tengan hipertensión y también se relaciona con algunos desencadenantes ambientales como son tabaquismo, obesidad, sedentarismo, diabetes, nefropatía, etc. El aumento de la presión diastólica va a aumentar a partir de los 50 años. Sin embargo, la presión diastólica aumenta a los 50 años y la sistólica va a aumentar a lo largo de toda la vida adulta. Por eso mencionábamos que la sistólica es la que se encuentra generalmente aislada, elevada a mayor edad. Y en los jóvenes va a ser un aumento, va a haber hipertensión por aumento del gasto cardíaco, mientras que a mayor edad es por aumento de las resistencias periféricas. Vamos a encontrar diversas alteraciones en diferentes sistemas que pues no permiten la regulación adecuada de la presión, como por ejemplo en estos casos se puede hallar en el corazón el gasto elevado debido a hiperactividad simpática. Se hicieron estudios y se encontró que, por ejemplo, en pacientes hipertensos, cualquier factor estresante psicológico aumenta la presión arterial más porque tienen esta hiperactividad simpática y también en los vasos sanguíneos aumentan las resistencias vasculares periféricas. En cuanto al riñón, muchas veces también se encuentran defectos genéticos que alteran la función de ciertos receptores o canales que pues no pueden retener sodio y agua, más bien que la retienen en exceso y no la pueden regular adecuadamente, o cuando hay pérdidas de las nefronas que no permiten el funcionamiento adecuado del riñón. También relacionado con el síndrome metabólico, que está asociado también con la hipertensión, la insulina también es un regulador normal. Y cuando pues, hay aumento de la insulina, pierde esta regulación y contribuye también a la elevación de la presión debido a la mayor actividad simpática y que promueve la hipertrofia de las células del músculo liso vascular y esto aumentaría a su vez la resistencia periférica. Y la obesidad aumenta la liberación de angiotensinógeno de los adipocitos como sustrato para el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando el volumen sanguíneo en relación a la masa corporal y aumenta también la viscosidad de la sangre debido a la liberación del profibrinógeno y del PAI-1. En cuanto a la hipertensión secundaria, esta sí es importante saber detectarla y diferenciarla con la esencial porque este nos va a permitir hacer el otro diagnóstico por exclusión. A diferencia de la esencial, aquí que en la esencial decíamos que es más que nada en edades más avanzadas, aquí tiene una edad o menor de 25 o mayor de 55.
La presión va a estar más elevada, con cifras arriba de 180, 110, y va a ser de un inicio repentino, en menos de un año, a diferencia de la otra que pues es como más insidiosa. También va a tener pues resistencia a los distintos fármacos que se le apliquen, y puede tener ataques paroxísticos con palpitaciones, palidez, temblor, sudoración. Y también es importante aquí lo de los pulsos periféricos, debido a que muchas veces vamos a encontrar disminución del pulso en las extremidades. Ahorita vamos a ver algunas causas. Es importante también hacer una buena auscultación arterial en carótidas, abdomen, debido a que puede haber soplos en la arteria renal. Y también hay que encontrar, buscar masas bilaterales. Y se puede confirmar también, ya sería más avanzado, cuando encontremos daño en órgano blanco. Por ejemplo, que tengamos un grado 2 o más de retinopatía, ya hipertrofia ventricular izquierda o la creatinina sérica mayor a 1.5 miligramos por decilitro. También podemos encontrar algunas anormalidades en los laboratorios como hiperglicemia, hipocalemia e hipercalcemia. En cuanto a sus causas, pueden ser, las vamos a clasificar en mecánicas, endócrinas, renales o exógenas principalmente. Las causas mecánicas más importantes son la coartación de la aorta. Las endocrinas pueden ser por feocromocitoma, exceso de hormonas adrenocorticales y anormalidades en las hormonas tiroideas. Las causas renales pueden ser por estenosis de la arteria renal, enfermedad del parénquima renal, entre otras, y exógenas como fármacos o consumo excesivo de alcohol. Fármacos que aumenten la presión o el consumo excesivo de alcohol que causa vasodilatación. A ver. Ay. Muy bien, entonces aquí tendríamos esta tablita con las causas, cómo lo encontraríamos clínicamente y los estudios que podríamos pedir para confirmar esta sospecha diagnóstica. Entonces, ya si tenemos un paciente con las características antes mencionadas que nos hagan sospechar de hipertensión secundaria, vamos a buscar directamente la causa. Por ejemplo, en la estenosis de la arteria renal encontraríamos aumento de la creatinina sérica, más del 50%. También podemos encontrar hipertensión y un riñón más pequeño unilateral o edema pulmonar y un soplo en la arteria renal. Entonces aquí ya sería más indicado poder pedir una angioTAC, una angioresonancia o hacer un ultrasonido con Doppler. La estenosis de la arteria renal se presenta en un 1%, es poco frecuente, y las enfermedades del parénquima renal son un poquito más frecuentes en un 2 a 4%. Sin embargo, pues son también cifras algo bajas. La enfermedad renal es debido a la pérdida de nefronas en algunas ocasiones. Aquí encontraríamos aumento de la creatinina sérica o proteinuria, y esto lo confirmaríamos evaluando la filtración glomerular o por un ultrasonido renal. En el caso del hiperaldosteronismo, puede ser primario o secundario. El primario muchas veces se debe a adenomas, ya sea a nivel central o en la glándula suprarrenal, que aumentan la secreción de aldosterona, y aquí lo encontraríamos clínicamente como hipocalemia. Y esto se mediría, se detectaría con las mediciones de renina y aldosterona en sus relaciones, que aquí estaría más aumentada la aldosterona. En cuanto al feocromocitoma, es un tumor secretor de catecolaminas de las células neuroendocrinas. Es maligno solo en el 10% de los casos y se presenta en un 0.2%.
y aquí lo encontraríamos con aumento de la actividad, bueno, signos que se manifiesten como aumento de la actividad simpática, como rubor, dolor de cabeza, hipotensión ortostática, palpitaciones, sudor, síncope, y aquí se miden las catecolaminas o sus metabolitos, ya sea en orina de 24 horas o en el plasma. En cuanto a la cortación de la aorta, este va a ser un estrechamiento congénito y este es distal a la arteria subclavia izquierda. Esto nos ayudaría a hacer también el diagnóstico, debido a que aquí vamos a encontrar, debido a su localización del estrechez, la presión en el brazo izquierdo menor que en el brazo derecho, y en las extremidades inferiores estaría disminuido. Había con una diferencia mayor a 20 milímetros de mercurio. Pulsos femorales ausentes o disminuidos, y también podemos encontrar soplos. Aquí se puede confirmar con una resonancia magnética o angiotac en adultos, y en niños pues una ecocardiografía transtorácica. El síndrome de Cushing es otra causa también común. Sería por aumento de cortisol, y se vería, sus manifestaciones clínicas pues ya las conocemos: joroba de búfalo, obesidad central, fases de luna llena, estrías, y pues este sería detectar, primero se puede hacer los análisis de la cantidad de cortisol y saliva, y se puede hacer la prueba de supresión de dexametasona para ver si es de origen central o periférico. Y en cuanto a las hormonas tiroideas, ya sean hipertiroidismo o hipotiroidismo, vamos a encontrar bradicardia o taquicardia, intolerancia al calor o al frío, constipación, diarrea y alteraciones en el ciclo menstrual. Y aquí pues se mediría con las hormonas, debido a que estas afectan también la presión porque aumentan el metabolismo y la respuesta cardíaca y en los vasos sanguíneos. Entonces, estas son algunas de las causas que pueden darnos hipertensión secundaria, son de las más frecuentes. En cuanto al diagnóstico y las complicaciones, pues el diagnóstico es principalmente basado en la historia clínica y en la exploración física. Se pregunta pues si tiene familiares con hipertensión, la edad que se tiene para ver si es más orientada a causa primaria o secundaria, y antecedentes personales patológicos, como enfermedades de la infancia o alguna otra enfermedad que se conozca que pueden estar ocasionando esta hipertensión. Hay que buscar intencionadamente los soplos, medir los pulsos arteriales por las enfermedades que ya los vimos, evaluar el fondo de ojo para ver si ya tiene daño a órgano blanco, ver el grado de retinopatía, y buscar signos clínicos de hipertrofia ventricular izquierda. Todo esto debido a que pues, la hipertensión arterial en sí no da síntomas, a no ser que las cifras se encuentren extremadamente elevadas, que aparezcan en paroxismos, o que nos demos cuenta que está elevada porque ya está generando complicaciones. Entonces, el diagnóstico se hace más que nada por la medición, después de 2 tomas en el consultorio que se encuentra elevada. Entonces, si ya tenemos alguna sospecha, podemos ya pedir un electrocardiograma o un ecocardiograma. En el electrocardiograma podremos encontrar cardiopatía hipertensiva, que se manifiesta con signos de hipertrofia ventricular izquierda y crecimiento auricular izquierdo, debido a que al estar aumentada la resistencia periférica, aumenta el ventrículo izquierdo, tiene que hacer mayor esfuerzo para bombear la sangre, entonces va a haber una hipertrofia compensadora. Pero al no ser suficiente, la hipertrofia se puede volver patológica y ya lo que es la disfunción diastólica, y con esto a su vez causa disminución de la capacidad vasodilatadora coronaria, lo que nos puede también dar riesgo de isquemia miocárdica. Esas ya serían más como complicaciones.
también en el electrocardiograma podemos ver presencia de signos de hipocalemia en el trazo, pero esto ya nos haría sospechar de algún aldosteronismo primario, y si encontramos hipercalemia, podríamos sospechar de insuficiencia renal crónica. En el ecocardiograma también podemos ver la presencia de hipertrofia ventricular izquierda, que se puede mostrar en ecocardiograma modo M o bidimensional, y pues también medir las consecuencias de una hipertrofia patológica, ya sea en el estudio del flujo transmitral mediante la técnica Doppler, patrón de relajación lenta y alargamiento del tiempo de relajación isovolumétrica. Entonces serían como más de apoyo, no como confirmatorios en sí. En cuanto al daño a órgano blanco, tenemos que pues al aumentar la poscarga se va a generar una disfunción sistólica, por lo que ya les mencionaba, y nos puede llevar a insuficiencia cardíaca. También la hipertrofia del ventrículo izquierdo nos da disfunción diastólica y insuficiencia cardíaca. También al haber una mayor demanda de oxígeno del miocardio, y en cuanto a lesión arterial, si hay aterosclerosis acelerada y afecta a las coronarias, disminuye el aporte de oxígeno al miocardio, y estos dos factores nos pueden desencadenar isquemia o infarto. Si se afecta la carótida o la arteria cerebral por aterosclerosis acelerada, podemos encontrar presencia de trombos o ateroembolia, también en la aorta, y nos da la carótida y la cerebral pueden generar ictus. Si se afecta la aorta, ya sea por aterosclerosis o debilitamiento de la pared, podemos encontrar aneurisma aórtico y disección aórtica. Y si se debilitan las paredes y encontramos hemorragia cerebral, pueden también darnos ictus. En riñón nos daría nefroesclerosis e insuficiencia renal, y en ojo podemos encontrar la retinopatía. Estas son importantes debido a que pues, el 50% de los pacientes hipertensos muere de arteriopatía coronaria o insuficiencia cardíaca, el 33% de un EBC y 10 a 15% de las complicaciones de insuficiencia renal. Por lo tanto, el tratamiento va a estar encaminado a evitar todas estas complicaciones. Y aquí tenemos una imagen que nos señala los diferentes órganos blancos afectados: el cerebro, la aterosclerosis, la disección aórtica, la retinopatía y la hipertrofia ventricular. Y aquí tenemos los diferentes grados de retinopatía, ya los vimos en oftalmología, pero pues nada más recordar que son 4 grados, y dependiendo del grado va a ser las manifestaciones que encontremos. En grado 1 se manifiestan ya los grados de hipertensión como estrechamiento, vasoconstricción de los vasos. En el grado 2 ya veríamos la presencia de microneurismas, y aquí puede estar aumentada la aterosclerosis, por lo tanto se ven los hilos de plata. En el grado 3 ya vemos las manchas algodonosas. Manchas algodonosas. Y en el 4 ya pues se manifiesta como edema de papila. Aquí tenemos otra tablita con las manifestaciones, dependiendo de su órgano. En el cerebro tiene una capacidad también como de regulación, que al haber aumento o disminución del flujo va a regular qué cantidad le llega de sangre al cerebro mediante vasoconstricción. Entonces, al haber menor presión de 60 milímetros es cuando hay una hiperperfusión, y pasando los 155 milímetros también en la aorta es cuando hay hiperperfusión y nos puede dar edema cerebral, lo que es más característico encontrar aquí en la encefalopatía hipertensiva. Y pues ya, estos ya los mencionamos también. Otra complicación sería la crisis hipertensiva, pero esto es cuando la presión aumenta más de 180 a 120. Y aquí hay que valorar si hay lesión a órgano diálisis o no, porque si no hay lesión, es asintomático o los síntomas son leves, se considera una urgencia. Y si ya hay daño a órganos blancos, se considera una emergencia, y lo que
Es diferente del tratamiento. Por ejemplo, en la urgencia nada más hay que controlar la presión en 24-48 horas con medicación oral, reposo, sedación y se usan principalmente YECA y ARA2 o calcioantagonistas, beta bloqueadores o diuréticos y seguir monitorizando la presión. A diferencia de que si ya hay daño órgano blanco, aquí la emergencia va a ser controlar la presión en 2 a 6 horas y se usa medicación intravenosa para evitar pues todas estas complicaciones. La medicación oral se vuelve escalonada y pues monitoreando la hipertensión arterial. En cuanto al tratamiento de la hipertensión arterial secundaria, cuando la causa es reconocida y es fácil su erradicación, la curación puede lograrse satisfactoriamente en muchos casos. Sin embargo, pues hay unos casos que a pesar de tratarse de su etiología, persiste la hipertensión arterial y en ellos pues se ha encontrado que muchas veces también está relacionada con hipertensión esencial. Pero en la secundaria siempre hay que tratar la patología de base. Y ya en la primaria, su objetivo siempre va a ser regular las cifras de presión y evitar las complicaciones. Vamos a tener manejo no farmacológico y farmacológico. En el no farmacológico, pues son las medidas generales como pérdida de peso, hacer ejercicio, realizar dietas, suspender el tabaquismo y realizar técnicas de relajación relacionadas pues con la hiperactividad simpática. Y ahorita vamos a mencionar los fármacos. Con las medidas generales vamos a encontrar que dependiendo de lo que se realice va a ser la disminución de la presión. Por ejemplo, la reducción de peso a un IMC normal reduce de 4 a 5 milímetros de mercurio. La alimentación saludable, aumentando vegetales y frutas y siguiendo la dieta DASH, que aquí la tengo. Esta es Dietary Approaches to Stop Hypertension. Es literalmente para disminuir la presión. Se aumentan las porciones de nueces, semillas y legumbres. Se disminuye la carne, pollo, pescado, los dulces, las grasas, aceites, los lácteos. Y se aumentan frutas, vegetales, los granos y las semillas. Entonces, esta y también disminución del consumo de sodio, 2.6 gramos diarios o 6 gramos de cloruro de sodio, nos van a disminuir hasta 10 a 11 milímetros de mercurio. Y la actividad física de 30 minutos y disminución del alcohol a 2 por día o 1 por día en hombres y mujeres respectivamente, nos van a disminuir de 4 a 5 milímetros de mercurio cada una. Entonces, son efectivas y siempre se van a recomendar también en todos los pacientes. Y ya de las recomendaciones farmacológicas, pues se busca emplear las dosis mínimas requeridas. Muchas veces se puede iniciar monoterapia e ir aumentando la dosis, pero la mayoría de los pacientes van a requerir un segundo o tercer fármaco. Por lo tanto, en muchas otras bibliografías se dice que pues, ya se empieza en la combinación de fármacos desde el inicio. También para seleccionar el fármaco hay que considerar las enfermedades concomitantes y ver que otros fármacos están consumiendo porque se pueden disminuir los efectos entre fármacos o pueden aumentarse los efectos secundarios. Pero cuando se combinan varios fármacos antihipertensivos, al emplear menores dosis pueden disminuir los efectos secundarios de cada uno y al estar actuando en diferentes sitios de la regulación, en diversas vías, pues se pueden potenciar entre sí. Estos son algunos ejemplos de los más usados, son los diuréticos, simpaticolíticos, vasodilatadores y antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La función, por ejemplo, de los diuréticos va a ser disminuir el volumen circulante. Los simpaticolíticos van a buscar disminuir la frecuencia cardíaca, contractilidad, secreción de renina, relajación del músculo liso, disminuir el tono simpático y relajar el músculo liso vascular, dependiendo de cuál sea su función. Los vasodilatadores van a disminuir las resistencias vasculares periféricas y los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona disminuyen la resistencia vascular periférica y la retención de sodio. Y aquí les puse algunos ejemplos, dependiendo de la clase, el nombre del fármaco
y dependiendo del fármaco, pues la dosis a usar, su forma de presentación y los efectos adversos. Estos son de la GPC, pero pues ya si les gustan verse cuando les pase la presentación más a fondo. Vamos a continuar mientras. Las indicaciones para iniciar el tratamiento, según la AJA y la CC, serían cuando la presión está arriba o mayor o igual a 140/90 o mayor o igual a 130/80, pero que se tenga un riesgo cardiovascular a 10 años mayor o igual al 10%. Que aquí les traigo, por ejemplo, una calculadora también de la ACC, que se calcula en base a la edad, el sexo, la raza, la presión sistólica diastólica, el colesterol total, HDL, LDL, si tiene diabetes, si es fumador, si tiene ya tratamiento para la hipertensión, si usa estatinas o aspirina. Esto nos va a ayudar a calcular el riesgo. Entonces ya en estos casos, también los pacientes, por ejemplo, que tengan mayores de 65 años con diabetes, enfermedad renal, falla cardíaca, pues ya en esto sí se inicia el tratamiento. Y aquí el objetivo sería en menores de 65 llevarla a 130/80 y en mayores de 65 llevar la sistólica a menos de 130. Y la JNS nos dice que se indica cuando no se tenga diabetes o enfermedad renal, en mayores de 60, cuando se tenga mayor o igual a 150/90 y en menores de 60, cuando se tenga mayor o igual a 140/90. Y cuando ya hay diabetes o enfermedad renal, cuando se tenga mayor a 140/90. Ahí se inicia el tratamiento. Y aquí tenemos las diferentes, lo que dice las guías americanas y las guías europeas en cuanto a cuándo iniciar los fármacos, los objetivos. Y pues si se fijan sí varía un poquito, pero depende de la fuente. Y ya para elegir el tratamiento, pues podemos seguir este algoritmo, que dependiendo si se tiene diabetes o no, por ejemplo, si no se tiene, si se tiene diabetes tipo 2, el primer paso sería iniciar con YECAS o ARA2. Ya si no responde, es YECA o ARA2 y se le agrega bloqueadores de los canales de calcio o ya un diurético de las tiazidas. Las tiazidas son los más usados porque se pueden usar más a largo plazo. Por ejemplo, los diuréticos de asa son más potentes, pero no se pueden usar por tiempo prolongado. Entonces son los más frecuentes usar las tiazidas. Y ya si no responde a este, se pasa al escalón 3 con YECAS o ARA2, los bloqueadores de los canales de calcio y el diurético. Aquí ya se agregan los 3 fármacos. Y en cambio, por ejemplo, si se tiene hipertensión sin diabetes tipo 2 y se tiene alguno de estos factores, bueno, si es menor de 55 años y no tiene predisposición por su raza, se sigue igual que en el caso de la diabetes. Y si ya tiene 55 más o si tiene predisposición por su raza, se inician con bloqueadores de los canales de calcio. En el segundo escalón se les agregan los YECA o ARA2 o los diuréticos, y en el tercer escalón pues son igual que en el caso anterior. Y ya cuando es resistente, que no se controla la presión con estos fármacos, se considera una hipertensión resistente. Y aquí pues ya se tienen que tomar otras medidas. Por ejemplo, se puede usar espironolactona si el potasio es menor a 4.5 y beta bloqueadores o alfa bloqueadores si el potasio es mayor a 4.5 y estarlos vigilando, o si no, tomar otras medidas. En todo se les va a ofrecer las medidas generales y pues siempre hay que valorar el caso dependiendo de sus comorbilidades. Y aquí les puse unas ya más específicas que mencionaba la GPC, que por ejemplo, cuando persista el descontrol hipertensivo al fármaco de primera línea después de alcanzar la dosis máxima, se adiciona un segundo fármaco. Esta es
lo que les decía que mencionan diferentes bibliografías de que se empieza primero con monoterapia a dosis bajas y luego se va aumentando hasta llegar a la dosis máxima y luego ya se agrega el siguiente fármaco, u otras guías que pues, recomiendan empezar desde un inicio con los dos para evitar más efectos adversos con dosis más altas. Pero aquí la GPC pues menciona que seguir aumentando la dosis de los fármacos de primera línea. En el síndrome metabólico se recomiendan medidas generales y a empezar con YECA o ARA2, calcio antagonistas o diuréticos ahorradores de potasio. En pacientes con diabetes se recomienda como orden de preferencia en la elección del fármaco YECA o ARA2, luego calcio antagonistas y luego tiazidas a bajas dosis. Y algo muy importante es que no combinar YECAs y ARA2 en un mismo régimen, por eso siempre es YECA o ARA2. En insuficiencia cardíaca o disfunción grave del ventrículo izquierdo se recomienda empezar con bloqueadores. En casa es muy importante para el control y modificación de las dosis y cantidad de los fármacos. Entonces, muchas veces se les va a enseñar a los pacientes a tomarla, a monitorizarse en casa. Y en algunos casos, como cuando se tenga sospecha de hipertensión por efecto de la bata blanca, como les mencionaba, hipertensión en el consultorio sin factores de riesgo con daño a órgano blanco, presión arterial normal en el consultorio asintomático y con daño a órgano blanco y sospecha de episodios de hipotensión secundaria a medicamento. Pacientes con ay, se me fue las siglas. Bueno, en este caso, y la presión arterial controlada con la meta alcanzada, ahorita les digo si me acuerdo, puede evaluarse cada 3 meses a criterios del médico tratante según la evolución de la respuesta clínica y considerando que el paciente se encuentre controlado con modificaciones en su estilo de vida. Y cuando es un riesgo alto o tenga descontrol de cifras, se sugiere evaluar cada 2 a 4 semanas, siendo necesaria la individualización de cada caso, dependiendo de la respuesta al tratamiento y la evolución clínica. Es recomendable individualizar la periodicidad de la determinación de los laboratorios. Se sugiere para clínicos de una vez al año cuando no se tienen comorbilidades y 4 a 6 meses cuando se tengan comorbilidades o condiciones especiales, dependiendo de la evolución clínica y el daño al órgano blanco. Y ya por último les tengo aquí las contraindicaciones de los fármacos. Por ejemplo, los diuréticos de tipo tiazidas están contraindicación absoluta en gota y relativas en síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, embarazo, hipercalcemia y hipocalcemia. Los YECAs tienen también como absoluta el embarazo, hipercalcemia, estenosis renal, y los ARA2 también en embarazo, hipercalcemia y estenosis renal bilateral. Los calcio antagonistas también son muy usados frecuentemente porque pues, no tienen contraindicaciones absolutas, más que relativas, pues la taquiarritmia e insuficiencia cardíaca. Los calcio antagonistas sí tienen más contraindicaciones. Los beta bloqueadores en caso de asma o bloqueo AB y los antagonistas de receptores de mineralocorticoides en caso de insuficiencia aguda y renal y en hipercalcemia. Y en embarazadas se usa por eso la metildopa, porque pues, varios de esos están contraindicados en el embarazo. Y ya, esto, no sé si tengan alguna duda o comentario. Bueno, un dato importante, sí, para fines prácticos, doctora. Por eso es importante recordar cuál es el mecanismo que subyace en la elevación de cada una de las cifras de presión. Ahí, por ejemplo, cuando usted hablaba de cuáles eran los condicionantes de aumento de la presión sistólica y de la presión diastólica, de la presión diastólica es exclusivamente la resistencia vasculares. Y de la presión sistólica es dependiendo de la edad. En jóvenes es por incremento del volumen y en ancianos por
pérdida de la sensibilidad aórtica. Esto es importante porque así me hace de entrada, me facilita mi manejo inicial desde el punto de vista farmacológico en un paciente que no tiene comorbilidades. Obviamente, si es una hipertensión sistólica en un joven, si yo sé que el mecanismo principal es un aumento de volumen, con él iniciaré con diuréticos. ¿Sí? En cambio, si es un adulto, una hipertensión sistólica aislada, adulto, gente arriba de 54 años o menor de 54 años, pero de raza negra, el mecanismo, o sea, el manejo inicial será con calcio antagonistas, porque el problema es más alteraciones de la sensibilidad. Cuando la hipertensión es exclusivamente diastólica, el manejo inicial será con algún vasodilatador, de preferencia, como lo dice usted, si el paciente no tiene ninguna contraindicación y lo tolera bien, un inhibidor de la ECA. Si no lo tolera adecuadamente, pues entonces nos iremos por un ARA2. ¿Sí? Un dato importante a tener en cuenta, por favor, jóvenes, olvídense de la maldita maña de darle al paciente que llegue con hipertensión para controlar en urgencias, inmediatamente aplicarle algún fármaco sublingual. Están contraindicados. Todos los fármacos sublinguales para el manejo de la hipertensión arterial están contraindicados. ¿Sí? Eso nos puede generar infartos, nos puede generar hemorragias a nivel del sistema nervioso central o inclusive la muerte del paciente. Porque hay una disminución brusca de la presión arterial, el efecto antihipertensivo por esa vía es muy corta y después me dan fenómenos de rebote. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que irnos acostumbrando de que ya no debemos usar esto. Hay que darle mejor fármacos de los que habitualmente toma por vía oral y punto. En caso de ser un paciente isquémico, vamos a usar algún calcio antagonista como la nifedipina, evitar la nifedipina de acción corta, la de 10 miligramos. Hay que usar de preferencia los calcio antagonistas de larga duración. Nifedipino retard, nifedipino oro de 30 miligramos o bien el amlodipino. ¿Sí? Nunca usar los de acción corta, por favor. ¿De hecho? Ese es un dato importante. Y en el caso de los diuréticos, efectivamente, como usted dice, bueno, en teoría, el que deberíamos usar más frecuentemente son los tiazidas. Sin embargo, en la realidad lo que más se utiliza es el diurético de ACE. Recordar que las tiazidas tienen un problema. Cuando un paciente tiene disfunción renal con una tasa ya de filtración glomerular reducida, pues aquí ya no están indicados los diuréticos tiazídicos, ya tendríamos que ir directamente por los diuréticos de ACE. Si es una persona mayor, ¿sí?, y tiene buena filtración glomerular y que tiene osteoporosis, bueno, el fármaco de elección serían los tiazídicos, porque esos me permiten mejorar la cuestión de la osteoporosis. ¿Hecho? Muy bien, sí. Les recomiendo por ahí, busquen unas guías mexicanas de manejo de la hipertensión arterial. El autor es el doctor Martín Rosas Peralta. Él es un tipo, para mí es el cuate que más sabe de hipertensión en México. Yo lo conozco muy bien, él fue compañero mío en el instituto, entonces sabe bastante de lo que es la hipertensión. Y aquí es muy importante porque les digo que busquen y lean el artículo de él. Porque él hace una clasificación de la hipertensión que se llama clasificación HTM, la hipertensión en México, como su nombre lo dice. Entonces la ventaja de esto es que para concluir el manejo del paciente, pues toma en cuenta no nada más las cifras de presión, sino también el índice de masa corporal, si hay factores de riesgo, si hay daño a órgano blanco, etcétera, etcétera. Y a partir de todo esto, ya él determina cómo sería el manejo inicial, o sea, en qué paciente vamos a iniciar con un solo fármaco, con 2 o hasta con 3 fármacos, dependiendo de la combinación de todos estos factores. Entonces sí es importante que lo lean para que así
ustedes puedan definir exactamente, a ver, con este paciente voy a empezar el tratamiento, ya voy a empezar con 3 fármacos. O con este no, con este puedo empezar con un solo fármaco. Pero es importante que lo lean para que lo entiendan. De entrada, aparenta ser una clasificación medio engorrosilla, medio compleja, pero ya cuando la ven y la entienden bien, van a ver que no es tan problemática y que al contrario les va a ayudar bastante cuando ya estén enfrentados a pacientes hipertensos en la clínica. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pues muy bien, joven. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Si no hay dudas, jóvenes. ¿Puede repetir el nombre del doctor? Martín Rosas Peralta. Gracias. ¿Sí? Hola. Bueno, pues si no hay preguntas, si no hay dudas, jóvenes, muchas gracias. Muy bien, doctora. Nos vemos mañana, primero Dios. Buenas Gracias, tardes. doctor. Hasta mañana igualmente. Hasta Gracias, mañana, doctor. doctor. También, Hasta mañana, doctor. Gracias. mañana.